Yo creo que no hace falta que les presente, ¿no? Porque todos los que estamos aquí ya les conocemos, o sea que vamos a evitar esa parte. Yo dar las gracias a Celia de Ascensión y a todo el equipo de AELCLES por contar otra vez conmigo. Para mí es un placer estar aquí. Y felicitaros también por la campaña que habéis sacado de donación de médula ósea, que además hila muy bien con un tema que tratamos en la última jornada de divulgación con periodistas. Y es que resulta que el 40% de los donantes de sangre actuales se van a jubilar en 10 años. Y parece ser que la gente joven ahora, que es la que hay que captar, pues es difícil de captar, ¿no? Parece que no es tan solidaria, no quiero decirlo así, pero parece que no es tan solidaria como nuestras generaciones. Así que voy a empezar con las preguntas. Voy a empezar con... Tengo aquí un mogollón de preguntas, ¿eh? Con Fermín, que ha sido el último, por ejemplo. Bueno, tú lánzalas porque a lo mejor nos lanzamos nosotros entre varios. O sea no, yo hago la pregunta a una persona y podéis contestar todo lo que queráis. Esto es democrático. Has hablado de la exención hospitalaria. A mí me encantan los futuros apocalípticos. Entonces, ¿qué pasaría si desapareciera la exención hospitalaria? Si Europa tirara por tierra esto. Bueno, yo ya te digo que eso no va a pasar porque lo que sí que sabemos es que, sí, como dice Natacha, lo estamos peleando. Yo creo que la tenemos asegurada. Lo que no tenemos asegurado son los pormenores. Entonces, yo creo que esto fue, el origen de la exención hospitalaria fue dejar una rendija en la legislación porque, claro, estábamos haciendo ya terapias avanzadas en los hospitales y muchos pacientes estaban llegando a recibirlas, ¿no? Entonces, no va a pasar, pero Europa tiene con esta legislación una posición diferencial frente a otros países del mundo en la que si hay interés clínico, es decir, si el paciente necesita, puede haber interés público y los hospitales pueden intentar generar fármacos para ese paciente. Lo hemos visto, lo vemos cada día. Vemos fármacos que las terapias avanzadas, la compañía farmacéutica, por razones variadas, pero a veces son razones comerciales, solicita que se retire la autorización de comercialización. Entonces, eso no va a pasar en los hospitales porque si hay un interés real en determinados fármacos, se producirán. El sistema público está para ayudarlo y lo que nos permite la herramienta es que la legislación europea permita eso, que nuestros pacientes sean tratados en los hospitales, controlados y aprobados estos medicamentos por las agencias de cada país y que estos fármacos lleguen a un coste menor, pero no es una cuestión de coste, sino una cuestión de necesidad. Y a veces nosotros no tenemos necesidad. Es decir, lo que nos mueve no es un interés comercial. Yo entiendo que las compañías farmacéuticas obviamente son conscientes de que ayudan a muchos pacientes, pero son entidades con ánimo de lucro y esto en medicina pues hay que compatibilizarlo con estas otras herramientas. Seguro que tú quieres decir algo. Sí, quería explicar una cosita. No se trata de exención hospitalaria sí o no. Se trata de que también se le quiere poner límites. Entonces podría mantenerse, pero hubo un momento en que pensar que esto va de lobbies, o sea, no es Europa, lo quiere limitar, no. Hay comisiones que trabajan específicamente en estos terrenos y que responden a presiones de lobbies. Entonces se intentó poner una limitación que era que solamente se podía hacer manufactura hospitalaria de terapias avanzadas cuando no existiese un fármaco o un ensayo clínico en toda Europa para esa indicación. Quiere decir que si yo tengo un paciente con un linfoma de células de manto y hay una terapia CAR aprobada o hay un ensayo clínico en Reino Unido, entonces el hospital no podía fabricarla aquí en España porque existe en Europa un país que tiene un ensayo clínico o que tiene una terapia aprobada para eso. Entonces, ese tipo de limitaciones son las que nos tenemos que quitar del medio. No se trata solamente de conservar la exención hospitalaria per se, se trata de garantizar que no existan limitaciones de ningún tipo y que permita que sea un criterio clínico y además basado en el coste y la oportunidad y la necesidad y la urgencia, también porque a veces la capacidad de respuesta de un hospital para una manufactura hospitalaria bajo la exención hospitalaria va a ser mucho más rápida que
que buscar el slot de producción en la industria. Entonces, esto sería para un debate de 3 días, no lo quiero alargar más, pero sí quiero decir que quien quiera profundizar sobre este tema, pues TERAP está a la mano de esto, y esto es una pelea recurrente, es una carrera de fondo, no es una carrera en un tiempo, pero como esas limitaciones podríamos hablar de muchísimas más para lo que es el desarrollo de la investigación académica en general, que es la que nos interesa, porque es la que también da formación y experiencia a nuestros clínicos, permite aumento de inversión en tecnología dentro de los hospitales y que va permitiendo fortalecer los sistemas sanitarios localmente y no ser tan dependientes de la industria, que es muy necesaria y que hace una investigación espectacular, pero donde no se llega a todo y donde realmente hay necesidad de defender la sostenibilidad a largo plazo. No lo he dicho, pero si alguien quiere interrumpir y hacer preguntas, por supuesto, este es vuestro tiempo y paramos, ¿eh? No hay ningún problema. Continúo con Fernando Martín Moro, que ha hablado del diagnóstico certero como una clave en el abordaje de los linfomas, pero también de muchos cánceres sanguíneos, ¿no? Natacha también ha hablado de que en la encuesta había como varias consultas al médico que se hacían antes, previamente al diagnóstico, antes de tener un diagnóstico de verdad. Entonces, aquí me surge el papel del médico de atención primaria. Yo quería saber si a nivel hospitalario, en tu caso concreto, en el caso del Ramón y Cajal, tenéis algún tipo de coordinación entre hospital y atención primaria. Sí, o sea, las enfermedades oncohematológicas tienen una presentación clínica muy peculiar y muchas veces se presentan, lo dijo David en la primera presentación, con una alteración en el hemograma. Se hace una analítica normal y porque un paciente se encuentra cansado o tiene una infección, tiene un sangrado y ves una alteración en los leucocitos o una anemia o unas plaquetas bajas y eso ya es una alarma, y eso es una alarma objetiva. Entonces, yo creo que al menos en nuestro país esos tiempos, los datos que nos ha presentado Natacha son globales, se reducirían. Nosotros, por ejemplo, recibimos en el hospital de forma centralizada, y en la mayoría de sitios es así, todas las analíticas de atención primaria. Entonces, en el momento en el que hay una alerta, eso a nosotros ya nos salta en el laboratorio y le llega directamente al hematólogo. Más difícil puede ser en muchos casos, por ejemplo, lo que yo he presentado o lo que ha presentado Bea. Pacientes con linfoma, pacientes con mieloma, que a lo mejor en una analítica normal no puedes verlo. Entonces ahí hay que estar pendiente de síntomas, pues de la aparición de ganglios, de la aparición de otro tipo de clínica. Pero a mí me ha sorprendido ese 50% de pacientes, más de 3 visitas. Incluso algunos, que era como el 20%, más de 6 visitas. Yo creo que eso aquí en España es impensable. O sea, yo eso lanzo, al menos desde mi punto de vista, un mensaje tranquilizador, porque yo creo que es un poco exagerado para lo que es nuestro entorno. Mira, yo no puedo presentar los datos de España que tenemos. Llegamos a 80 y tantas respuestas completas. Lo que pasa es que sigue considerándose no representativo. Pero dentro de esas ya teníamos ese tipo de números. Es muy interesante porque lo interesante es ir hasta el filtro de dónde, en qué ciudad, si es un paciente de rural, si es urbano. Ese tipo de filtros son los que nos van a ir dando la precisión de dónde está el problema. Y por último, en cuanto a lo que decías, hay mucha mala prensa también con esto, con las listas de espera y con todo esto. Pero eso aplica, por lo menos a nuestra especialidad no aplica. Nosotros cuando encontramos cualquier alteración de este tipo no tenemos prácticamente lista de espera y en muy poquito tiempo el paciente recibe la atención que necesita, porque muchas veces la atención tiene que ser urgente, ¿no? Entonces, cuando se habla globalmente o en los medios de comunicación de listas de espera o de este tipo de cosas, a este tipo de enfermedades, una vez se detectan, pues muchas veces no aplica. Muy bien, y siguiendo con la encuesta de Natacha, que ha dado mucho jugo, se decía que también, que me imagino que la realidad aquí será diferente, pero que había un 78% de los pacientes consultados a los que no se les había invitado a participar en un ensayo clínico. Entiendo que serán muchas razones y quizás la razón principal sea que no aplican para ese ensayo. Pero no sé si
desde tu punto de vista, Natacha, y desde el vuestro como hematólogos, ¿cómo veis esto? ¿Qué pensáis que ¿Cuáles pensáis que pueden ser las causas? Yo diría que todos los que tienes aquí revisan ensayos clínicos. Lo que ocurre es que quien no está involucrado o sensibilizado o interesado en la investigación clínica no lo ve como, como algo importante, ¿no? Se va a regir más por el standard of care del tratamiento. Entonces, lo que estamos haciendo es proponer que se incluya en los algoritmos de las guías de práctica clínica el ensayo clínico, de manera que un clínico que es nuevo, que está empezando, que es joven y está aprendiendo cómo tratar al paciente, que se vaya creando esa cultura, y también que todos los que a lo mejor no estén involucrados al revisar los algoritmos se encuentran con que, y no descartes revisar si hay un ensayo clínico indicado para ese paciente de acuerdo a las características. Yo creo que en este caso en concreto creo que estamos yendo en la buena dirección, porque cada vez nos refieren más pacientes para ensayos clínicos, pero es verdad que muchas veces, sobre todo, es la dificultad quizás de venir a la primera visita, muchas veces por la distancia que hay del centro de referencia, el centro que refiere al referido, ahí venir al ensayo clínico. Y sobre todo, creo que en primeras líneas, como los estándares de tratamiento están tan protocolizados y hay guías que, son tratamientos que están tan estudiados y están en las guías clínicas, los médicos pues muchas veces no se plantean que quizás incluso en primera línea puede haber opciones que no están disponibles y que pueden optar a un ensayo clínico donde ofertemos un tratamiento más novedoso, como pueden ser las terapias CAR-T, que es lo que dije yo en mi presentación, que la idea es incorporarlas ya en primeras líneas por los buenos resultados que se están teniendo, y creo que ahí es donde tenemos quizás el mayor problema de derivación, pero en cambio, por ejemplo, en líneas más tardías, donde ya el médico se queda sin opciones, ahí sí que es verdad que recibimos muchos más pacientes, pero creo que estamos en la buena línea, en la buena dirección, porque cada vez nos refieren más pacientes y bueno, siempre hay centros que son menos proactivos y centros más proactivos, eso siempre es así, pero creo que vamos en una buena dirección y que cada vez los pacientes tienen más opciones de entrar en ensayos clínicos. Luego también está la decisión del paciente de querer o no entrar o desplazarse a una ciudad que igual está pues, a 500, 600 o los kilómetros que estén, que claro, al final también es una decisión muy personal. También se ha hablado aquí de fuentes de información, pero en la encuesta no habéis metido el ChatGPT y la inteligencia artificial. En la del 2026 ¿Qué opinión merece esto? está. Porque esto es peligroso. La del 2026 viene. Pues Sí. es curioso porque hay encuestas que te dan que es más empática que el médico. Bueno, todo depende del médico también, todo hay que decirlo, seguro que vosotros lo hacéis fenomenal. Otra cosa es la fiabilidad de lo que te dice ChatGPT, ¿no? Un poco te dice lo que quieres oír, depende de cómo plantees la pregunta, o sea, la misma pregunta planteada de 3 maneras diferentes, se obtienen 3 respuestas diferentes. Yo juego mucho con ChatGPT y la pruebo. Y madre mía, o sea, no le hagáis caso, por favor. No mucho, poquito. Para cosas muy básicas. Sí, es para labores de secretariado, nada más. Sí. Redacta un email que diga… Sí, porque efectivamente dices, yo esto… Y dices, no, yo quiero hacerlo de otra manera. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo porque tenemos que hacerlo de la otra manera, ¿no? Pues, es muy es adulador. un bien queda, es un bien queda. Amigo de todos. Bueno, es una herramienta que está ahí y cada vez vendrá y que ya más. sabéis que ha habido problemas mejorada. con temas que lo Ha habido utilizan un como suicidio psicólogos. en Estados Unidos inducido por ChatGPT, que ha sido tremendo Y la semana aquí. pasada. Sí. Yo creo que lo importante es ver lo que podríamos aprovechar de la inteligencia artificial. Y hoy en día la inteligencia artificial se está utilizando para acelerar, poder aprender de los diagnósticos, para acelerar que 700.000 imágenes puedan ser condensadas y sea mucho más rápido conseguir
patrones dentro de esas imágenes que permitan acelerar los diagnósticos y aprender más sobre las enfermedades. Pero no dejemos de pensar que la inteligencia artificial trabaja con los datos que se alimentan. Lo que no se alimenta no lo va a trabajar. Entonces, por eso tenemos que velar porque sea en equidad todo lo que se alimente, que sea representativo de todos los grupos poblacionales, de todas las enfermedades, etcétera, porque si no, iremos provocando que el propio algoritmo genere vulnerabilidades. No sé si tenéis alguna pregunta. No nos podemos ir hasta que no haya preguntas del público, Jorge. O sea, que... Nada, les dejamos pensar. ¿Sí? Diego. Muy buenas. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con infecciones y hospitalizaciones. O sea, me ha gustado esos datos que has aportado, esa diferencia entre las habitaciones sin filtro y con filtro, que esa diferencia se puede relacionar con el tratamiento en sí mismo. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cuáles son las posibles causas, las causas más probables de infecciones en los hospitales, llamémosle, si esto se está avanzando en este sentido? Y luego en el ámbito hematológico hay mucha cuestión con las hospitalizaciones largas, tratamientos de quimioterapia muy intensivos que requieren hospitalizaciones o en trasplantes de médula, que yo creo que en el autólogo ya cada vez más se hace en el domicilio, en algunos contextos, pero en otros todavía se sigue haciendo en el hospital. ¿Hay perspectiva de que se reduzcan el tiempo de hospitalización para los pacientes por el riesgo de infecciones, pero también en el hogar puede haber riesgo de infecciones, pero también por el impacto que supone en la vida del paciente y de las familias? Sí, gracias por la pregunta. Entiendo que te refieres a las infecciones nosocomiales, que es la que tienen lugar pues, durante estancias prolongadas y están directamente relacionadas con la fauna que tenemos en los hospitales, que es algo muy importante y un factor de riesgo para todos nuestros pacientes. Entonces, en ese sentido, esto sigue estando ahí. Además, cada centro, ¿no?, tiene su propia microbiología, además, y yo creo que en ese sentido la mayoría de los hospitales tienen un grupo digamos que involucra infectólogos, microbiólogos, entonces esto se va registrando todo el rato cada año cuál es la incidencia de microorganismos resistentes, entonces en ese sentido estamos aprendiendo. Pero claro, es lo que tú dices, es decir, nuestros pacientes muchas veces necesitan claro, entonces yo creo que todos los programas que han estado gestándose y en muchos hospitales ya son realidad, la hospitalización domiciliaria, el autólogo domiciliario, yo creo que hasta se está incluso trabajando hasta lo que yo sé para el tema de la terapia celular domiciliaria, cosas ya extrapoladas de Estados Unidos, es muy importante, no solo para reducir las infecciones, pero también evidentemente la calidad de vida. Necesitas una infraestructura, un equipo, el apoyo familiar, a ver este paciente dónde se ubica, pero yo creo que donde van los tiros, ¿no? Esto es vamos, súper importante. No sé si... Yo siguiendo con los futuros apocalípticos. ¿Querías hablar? Sí. Vale, luego digo a mí. Porque quiero hacer un inciso sobre eso. Es decir, la medicina moderna es ambulatoria, es domiciliaria, y aquí las asociaciones de pacientes son fundamentales. Nosotros implantamos, hay muchos servicios de hematología españoles que tienen programas de atención domiciliaria. Nosotros implantamos un sistema en el que hacemos terapia celular domiciliaria, pero las enfermeras juegan un papel esencial, por supuesto los hematólogos, y las asociaciones de pacientes, ASCOL en concreto, que os voy a decir, Ascen y Soraya saben muy bien, porque nos ayudan a identificar problemas y a gestionar realmente desde ASCOL un poco cómo se organizan los pacientes en estos domicilios, porque el que es de Salamanca obviamente pues está en su casa, pero queríamos el programa fundamentalmente para aquellos que tienen que desplazarse tanto, como decía Bea, que pongamos su casa lo más cercana del hospital y que esa casa sea una casa con todos los requisitos y poder estar dentro del programa, ¿no? Entonces, esta medicina domiciliaria no la podemos hacer sin las asociaciones de pacientes. Eso es lo que quería remarcar, porque el sistema público hoy día no llega, pero entre todos sí que podemos echar una mano y la asociación de pacientes conoce muy bien algunos aspectos sociosanitarios de los pacientes que son claves para
para esta medicina domiciliaria. Gracias, Belén. Y siguiendo con el tema de las infecciones, decía, futuros apocalípticos. Hace poco se ha sabido que Florida dejará de exigir la vacunación obligatoria de los niños. Si esto se extendiera a Estados Unidos, a Europa, etcétera, etcétera, bueno, ¿qué valoración haces de esto y qué puede suponer esto de cara al futuro? De cara al futuro también de los pacientes hematológicos, quiero decir. Pues para mí muy mal. O sea, para mí, creo toda la comunidad científica y sanitaria, o sea, las vacunas han sido una herramienta importante desde que se han descubierto. No sé los motivos de Florida para esto, te digo la verdad. Si ha sido únicamente por los movimientos Novax o Trump o los populismos varios, pero las vacunas son fundamentales, o sea, en general, para la población general y para los pacientes inmunodeprimidos más. No, creo que no podemos prescindir de ello de ninguna manera. Bueno, el secretario de Salud de Estados Unidos es partidario. O sea, que no es una cosa tampoco solo de Florida. Pero bueno. Claro. Jorge, una pregunta. Esperemos que no pase. Estoy aquí, Sí. una pregunta. Esta pregunta es sobre atención primaria. Yo no entiendo si un paciente va a ver al doctor con características como temperatura alta, ha bajado de peso, se cansa muy fácilmente y que el doctor le diga, creo que tienes depresión. Entonces le receta pastillas antidepresivas y luego se va al paciente. A las 2 semanas viene con los mismos síntomas y dice, no, es que no me funciona. Así pasan 3 meses y cuando el paciente ya no puede más, se lo llevan a urgencias y le detectan cáncer. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible que los doctores de cabecera, no sé cómo les digan aquí, sí, doctores de cabecera, cuando encuentran a un paciente o cuando tienen un paciente con ese tipo de síntomas, directamente decir, mira, ¿sabes qué? Creo que es urgente, vete a urgencias, que te hagan más exámenes, o te hago yo los exámenes, o yo te mando a hacer exámenes, pero ya. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo a algunos doctores se les pasa esos síntomas desapercibidos? No sé quién quiere responder. Bueno, esta es una pregunta un poco capciosa. Lo primero que voy a decir es que yo creo que de los que estamos aquí defiendo a capa y espada la atención primaria que tenemos en este país, que es una atención primaria buenísima, y es verdad que esos casos pues, pueden ser casos puntuales, ¿no? Yo creo que la mayoría de los pacientes, al menos en nuestras enfermedades oncohematológicas, no llegan a esa situación. Es verdad que hay presentaciones clínicas que son mucho más larvadas en el tiempo, que hay veces que es muy difícil llegar a un diagnóstico certero sin una prueba de imagen tipo un TAC, que no está accesible en atención primaria. A lo mejor puedes hacer una ecografía, pero no puedes hacer una prueba de imagen radiológica tan importante como esa. Y en nuestro caso, pues a veces tenemos presentaciones clínicas que son mucho más agresivas. Entonces, tampoco te da tiempo a esperar esas largas esperas. Quiero decir, en un momento el paciente va a atención primaria y directamente pues, o le derivan a urgencias o le derivan a una consulta hospitalaria, ¿no? Entonces, yo creo que son casos muy puntuales. Es verdad que cada cáncer es distinto, que las enfermedades oncohematológicas son distintas de las neoplasias sólidas. Y yo iría un poco también por esta parte. Nosotros no podemos prevenir nuestras enfermedades, pero sí que hay muchos programas de screening y de prevención para los tumores sólidos, las mamografías, para el cáncer de mama, la prevención del cáncer de colon, del cáncer de próstata, por lo menos para pillarlo en estadios más tempranos, ¿no? Entonces también creo que es muy importante la formación en salud del propio paciente y de las personas en general de cara a, pues estos síntomas no son normales, voy a hacer algo con ello, voy a intentar consultar, ¿no? No sé si queríais complementar. A ver, hay dos cosas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una regla que normalmente es que cuando el paciente repite la consulta en urgencias por lo que sea,
va para dentro del hospital y lo estudiamos con calma, aunque se tenga que ir a las 48 horas. La mayor parte de problemas entre los pacientes y los médicos es un problema, desde mi punto de vista, de entenderse y de comunicarse y de ver las cosas. Evidentemente, muchas de las hemopatías malignas tienen una incidencia entre 5 casos por 100.000 habitantes. Entonces, claro, no vemos solo 5 por 100.000 que tengan fiebre, que estén cansados. Es decir, que la sintomatología es muy inespecífica. Lo que sí es verdad es ver en el contexto, y eso solo te lo da la conversación con el paciente, si ese cansancio no es habitual, porque hay que entender, y hay pacientes que nunca se quejan, hay pacientes que siempre se quejan, y otros que no. Y entender su entorno y decir, oye, este paciente realmente creo que tenemos que profundizar en lo que le pasa y estar pendiente. Pero es una cuestión de comunicación y de entender bien que no todo, y tranquilizar relativamente. Es decir, nosotros siempre decimos, oiga, si esto no dura más días o esto no sé qué, vemos y lo movemos. Tenemos una suerte en hematología, y lo ha dicho Fernando, con respecto a los tumores sólidos. A nosotros cuando nos llegan, claro, es muy fácil, somos los hematólogos, tenemos todas las pruebas diagnósticas, es muy fácil tener el diagnóstico porque ya viene, no nos equivocamos en el diagnóstico porque ya lo tenemos. Pero en las enfermedades hematológicas es difícil que antes o después, y yo se lo digo muchas veces, lo decimos a los pacientes por tranquilidad, digo, mire, olvidemos esto, tiempo que llevamos, porque para nosotros realmente en el día a día nos da igual. Generalmente no influye el tiempo, el retraso en el diagnóstico no suele ser un factor clave en el pronóstico de los pacientes, y eso es una diferencia importantísima con los tumores sólidos, que tienen sus propios sistemas de cribado. O sea que en ese sentido tenemos que tranquilizar al paciente, porque es verdad, porque muchas veces no es tan importante, y la clave está ahí en conocer mejor al paciente. ¿Cuál es el problema de la atención primaria? Que desafortunadamente tienen tantos pacientes y son tan pocos que no tienen tiempo de conocer bien al paciente. No pueden, no tienen materialmente el tiempo para hacerlo. Quería agregar algo. Elena, yo entiendo tu pregunta, suscribo todo lo que han dicho. También hay muchas barreras que tienen los médicos de primaria para pedir determinados tipos de pruebas que les permitiría profundizar, y a veces los retrasos para ir a especializada, pero también es porque es una profesión que tiene que pensar en 800 enfermedades. Es muy complicado a la primera pensar en la que es correcta cuando hay síntomas inespecíficos, como explicaba Fernando, pero también cuando hay un problema de comunicación. Y para mí aquí la respuesta es la misma que en las vacunas: alfabetización en salud. Y el problema de la educación en salud es que no se trata de que cada ciudadano sepa de las 800 enfermedades que existen, sus síntomas, cómo se tratan, como la ruta asistencial, etcétera, etcétera, pero sí tiene que saber por lo menos cómo comunicarse en una consulta médica. ¿Qué es importante reportar a un médico? ¿Por qué es importante no tener que acudir 3 veces por los mismos síntomas? Y en ese momento el propio paciente es el que puede dar el alerta de, oye, llevo 6 meses con la misma sintomatología, algo no está bien. Hay una corresponsabilidad que debemos adquirir como ciudadanos, pero para eso hace falta inversión política, gubernamental en alfabetización en salud. Bueno, a mí Fernando me ha dejado tranquilo con el tema de que le salta la alerta en el sistema, con lo cual ahí ya hay una garantía que me imagino que será en toda la Comunidad de Madrid. No sé si ya fuera, Salamanca será igual. ¿Alguna pregunta? Yo sigo aquí preguntando. Pregunta, aquí. Hola, muy buenas. Bueno, yo tenía un par de preguntillas que no tienen nada que ver una con otra. La primera, con todo este avance de las terapias avanzadas, es posible que sustituya el trasplante de médula ósea, ¿no? Sí. Con esa excusa se puso el precio en Estados Unidos. ¿Perdón? Con esa excusa se fijó el precio en Estados Unidos, ¿verdad? Dijeron, si un trasplante de médula ósea en Estados Unidos cuesta esto, que en Estados Unidos cuesta muchísimo, las CAR hacen lo mismo y las vamos a sacar a mitad de precio, pero a un superprecio.
entre otras cosas, ¿no? Entonces, no es tan así, pero bueno, te dejo terminar. No, bueno, o sea, que depende de que pueda o no pueda sustituirlo y si está más o menos cerca el que sea posible esa sustitución, ¿no? Y la otra pregunta era, pues, en el tema de infecciones, en el tema de virus, yo recuerdo que hace unos años había un virus, por ejemplo, tan común que para personas sanas, sin inmunodepresión, que no se investigaban por parte de las farmacéuticas, como por ejemplo el adenovirus. Si se siguen investigando o a las farmacéuticas no les interesa porque los potenciales clientes son muy pocos, ¿no? Esa es la segunda. Bueno, pues contesto yo la primera. Hay una diferencia fundamental entre el trasplante y las terapias CAR, por ejemplo. Para poder hacer un trasplante que es curativo, sigue curando muchísimas hemopatías malignas, necesitamos que la leucemia, por ejemplo, si es una leucemia aguda, o los linfomas, o las otras enfermedades que trasplantamos, haya cuanta menos enfermedad posible, mejor. Porque quien cura ahí es el sistema inmunitario del hermano, o del familiar, o del donante del registro internacional. Lo que nos ha permitido la terapia CAR en muchos pacientes que tenían indicación de trasplante es tratarlos cuando están en progresión. Si nosotros hacemos un trasplante en progresión no va a funcionar y no lo hacemos. La terapia CAR nos permite que el paciente entre en progresión, deje de estar en progresión y podamos hacer otras opciones o nuevos fármacos que vayan surgiendo. Porque lo que sí que estamos viendo es que el trasplante, cuando tiene sus complicaciones, pero tiene una altísima tasa de curación, mientras que las terapias CAR-T, como otras terapias dirigidas, a medida que van pasando los años, va disminuyendo el número de pacientes que no necesitan otras terapias. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante tener terapias que nos pueden ayudar en momentos concretos. Lo que avanzaremos es en ver en qué momento está indicado hacer una cosa u otra. Yo creo que el trasplante de médula ósea no va a desaparecer en nuestra trayectoria profesional, por lo menos en los 25 próximos años. Pero bueno, esa es mi visión. Son situaciones distintas. O sea que a fecha de hoy no lo va a sustituir. Sí el autólogo, porque el autólogo es una estrategia para dar quimioterapia. Entonces, ya lo estáis viendo los expertos en linfoma, el trasplante autólogo en linfoma difuso de célula grande pues ha hecho así bajar, pues porque ahora se recibe el CAR en líneas previas, ¿no? Esa es un poco la visión. Y yo contesto la segunda pregunta. Yo creo que sí que hay interés de las farmacéuticas y cada vez más, sobre todo para el desarrollo de vacunas en pacientes de riesgo, como puede ser un paciente inmunodeprimido, un paciente oncohematológico, por el sencillo motivo que los pacientes con los nuevos tratamientos pues tienen una supervivencia bastante mayor, y eso es bueno, pero también la inmunidad de estos pacientes pues es modulada por esos tratamientos que hemos visto de una forma continua. Entonces, el actuar con vacunas y ensayos con vacunas nuevas, yo creo que en los últimos años sí que ha habido bastantes ensayos, nuevas moléculas, dejándole de lado todo el mundo COVID y su desarrollo, pero sí que hay más interés científico en esto, desde luego, pero por lo que hemos visto, o sea, paciente hematológico, más supervivencia, más tratamiento dirigido a inmunidad alterada, pues tienes que hacer algo de una forma continua para mantener la respuesta, y esto lo veo como algo positivo. ¿Alguna pregunta más? No, ya la había hecho, sí. Yo quería preguntar a Lil... perdón. Una pregunta. Vamos a ver, hablamos mucho de calidad de vida en el tratamiento, pero bueno, sabemos que hay tratamientos intravenosos e igual subcutáneos. Entonces, me gustaría saber por qué en ese momento se receta o se pone un tratamiento subcutáneo, intravenoso cuando tiene su versión subcutánea. Porque eso es calidad de vida. El paciente en el tratamiento intravenoso, como todos sabemos, tiene que estar 5, 4, 3 horas, incluso 6. Y el paciente que recibe ese tratamiento subcutáneo, pues a lo mejor 1 hora o 3/4 de hora se va a su casa. Entonces, ¿cuál es el motivo, la diferencia, si es económica, si es otro motivo que no sabemos, para esa diferencia que se traduce en calidad de vida para nosotros?
Imagino que te refieres a algún fármaco en No, particular, da igual, tipo o sea, rituximab, por ejemplo. Da igual, no, Vale. el medicamento realmente a nosotros Vale. nos da igual. Lo que sí, Claro. si al final se traduce en que Sí, sí, uno por es supuesto. igual que el otro y bueno, la Bueno, yo eficacia es igual, el por qué. El por qué Tenemos que es- estar a lo mejor 5 horas en un sillón o a lo mejor a ese paciente no se le explica que hay una versión subcutánea. No lo sabe. Vale, Porque para nosotros es muy importante. Vale, vale. Yo, cuando hay las dos opciones, ¿vale? Y hago un ejemplo definido, como puede ser, por ejemplo, rituximab, ¿vale? En síndrome linfoproliferativo, a veces no se puede administrar la formación subcutánea sencillamente porque no está indicado en ese tipo de enfermedad. Eso es el motivo, ¿vale? Es un fármaco muy difuso en muchísimos linfoproliferativos. En algunos casos, como por ejemplo pues un linfoma folicular, sí que podemos administrar una formulación subcutánea. Aún así, por tema de seguridad y por efectos secundarios durante la infusión, la primera infusión, por ejemplo, siempre tiene que ser intravenosa y es la más larga. Claro. Y a veces... Claro, hombre, yo creo que los mismos médicos siempre un poco tiramos para la formulación subcutánea por los mismos motivos que tú dices. Es decir, es evidente que si podemos evitar a un paciente estar en un hospital de día, en un ambiente hospitalario, con la lista de espera, calidad de vida, posibilidad de infecciones, se intenta hacerlo. Pero si hay motivos, son motivos contundentes que nos impiden irnos a la formulación subcutánea. Ahí yo creo que entran muchos factores. El primero es a veces económico, porque el primero que se comercializó probablemente sea el intravenoso, porque para conocer cómo se difunde el fármaco en el cuerpo, siempre se utiliza primero la administración intravenosa, porque es en la que podemos saber bien cómo se difunde, porque la difusión vía subcutánea es mucho más errática, mucho más errónea, y entonces la primera vez que se va a utilizar un fármaco siempre va a ser de manera intravenosa, porque para poder saber cómo se difunde en cada tipo de paciente, por peso, por etnia, etc., se hace intravenoso. Entonces, el primero que se comercializa es intravenoso, el primero que pierde la patente es el intravenoso. Entonces, en las farmacias, el primero que va a ser más barato, porque va a perder la patente y va a ser genérico, va a ser el intravenoso. Entonces, muchas veces esa es una de las posibilidades. La segunda posibilidad es lo que decía la compañera, que puede ser porque no tiene la indicación. Nosotros nos guiamos por la ficha técnica y las indicaciones. Entonces, eso es porque se ha utilizado en ensayos clínicos y ya se ha dado la aprobación mediante las agencias reguladoras de los medicamentos, y entonces tiene la indicación para X patologías en X número de tratamiento, de línea. Entonces, es otra posibilidad. Y luego, las combinaciones. Por ejemplo, voy a hablar en el mieloma múltiple porque es lo que yo llevo. Hay dos fármacos que su mecanismo de acción es similar, aunque no igual, y uno es intravenoso porque todavía no se ha diseñado o no está comercializada la opción subcutánea, porque todavía está en desarrollo, de hecho está en ensayos clínicos, y hay otro fármaco que es muy similar, que sí que hay la forma subcutánea. Primero se diseñó intravenoso y ahora ya hay la forma subcutánea. Pues las combinaciones con diferentes fármacos es similar a lo de las indicaciones, es decir, está aprobado esta combinación con este fármaco, pero no con el otro. Entonces, si yo quiero utilizar esta combinación, lo tengo que utilizar con ese que es intravenoso. Y si quiero utilizar la otra, solo puedo el subcutáneo. Es muchas veces por aprobaciones de los fármacos. Entonces, hay varias... No es porque, oye, quiero que estés aquí 5 horas, ¿no? Que muchas veces hay más cosas detrás y es difícil y hay sus peculiaridades, y a veces también, muchas veces, no en este caso, pero bueno, si por ejemplo es una persona que tiene mucha grasa corporal y demás, hay veces que incluso los farmacéuticos nos dicen, en este paciente en concreto yo utilizaría el intravenoso porque no sé cómo se va a difundir el subcutáneo, porque la vía de administración, la difusión que tiene el fármaco es más errónea. Entonces, pues son muchas cosas, yo creo. Sí, entendemos que es mucho mejor el subcutáneo, pero muchas veces hay muchas... No sé si alguien más. Nos quedan 4 minutos. Una pregunta más breve y ya terminamos.
ingresados todavía en el hospital. El tratamiento de antibióticos, sí que es verdad que los tiempos se están acortando, ya no ponéis tanto tiempo de tratamiento de antibióticos a los pacientes. Pues esto es lo que intentamos con lo que os enseñé antes del stewardship, porque yo creo que los hematólogos en general siempre le tenemos como mucho respeto a las infecciones y a veces nos hemos excedido además con dosificación errónea o días de administraciones demasiado prolongados. Entonces yo creo que en ese sentido el hecho de poder trabajar de forma conjunta con la gente infecciosa y tener fármacos nuevos, antibióticos nuevos, forma de metabolización nueva, nos ayuda a ajustar perfectamente lo que un paciente necesita, la dosis que necesita y el tiempo suficiente, porque también lo que usted dice, también nos acorta el tiempo de hospitalización para vosotros, pero con la dosis correcta y la eficacia correcta. Pues damos por finalizado el debate.